Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos al webinar de la clase demostrativa de preparación para rendir los exámenes internacionales de gestión de proyectos KPM y PMP que administra el Project Management Institute. Me presento, mi nombre es Pablo Sarbo, soy licenciado en Sistemas de Información de la Universidad de Buenos Aires y estoy al frente de Impala Risk, en donde nos dedicamos justamente a la implementación de mejores prácticas de gestión de proyectos sobre iniciativas de distintos rubros y distintas áreas de la economía, no solo de sistemas, sino también de ingeniería, construcciones y otros tipos de proyectos. Este webinar lo vamos a estar dictando en conjunto entre CBPRO e Impala Risk. CBPRO, que es crear valor a través de proyectos y procesos, que es REP del PMI, o sea, proveedor de educación registrado del PMI, y hace más de 15 años que viene dictando de manera ininterrumpida la preparación para rendir exámenes de certificación KPM y PMP. Les envío un saludo, les acerco un saludo también de parte del ingeniero Jorge Gatze, que está al frente de CBPRO y con quien dictaremos próximamente justamente el curso de preparación intensiva para rendir estas dos certificaciones. Al final del webinar se enviará el material con todas las respuestas, con todos los elementos que vayamos tratando en esta hora o poquito más de una hora. Y creo que corresponde que les comente que estoy bastante resfriado, con lo cual si escuchan algún estornudo o escuchan alguna tos, desde ya les pido disculpas. Lo que vamos a estar haciendo en esta hora justamente tiene que ver con, ir viendo algunas preguntas tipo del examen. Puntualmente veremos 24 preguntas, algunas con un poco más de detalle que otras. Vamos a brindar algunas pautas para analizar y responder las preguntas, un poco lo que comentamos siempre con Jorge Gatze, que es cómo pensar las opciones de respuesta, ¿sí? Cómo ir descartando algunas. También iremos brindando algunos tips para encarar el examen de certificación, ya sea que ustedes opten por KPM o por PMP. Y iremos brindando algunas guías para estudiar y preparar justamente estos exámenes. Al final tomaremos unos muy breves minutos para presentar justamente el curso que dictaremos próximamente. Empecemos con las preguntas, ¿sí? Porque justamente la modalidad que tiene este tipo de actividad es ir de lleno al meollo del examen, que es justamente contestar preguntas. Les doy tiempo para que la vayan leyendo si es que ya no la habían leído antes, ¿sí? Fíjense que lo que plantea es que es, digamos, hay muchos proyectos, un proyecto grande que se va tornando complejo, ¿sí? Y el director de proyecto, el project manager, considera que le vendría bien una ayuda extra, ¿sí? El año pasado la empresa llevó a cabo un proyecto similar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el director de proyecto en este caso para obtener esta ayuda externa? Y acá es lo que muchas veces hablamos, cómo hay que encarar las respuestas por más que no estén planteadas dentro de los enunciados. Entonces, ¿qué opciones hay? Contactar al director del otro proyecto, obtener desde la PMO la información histórica, contactar al patrocinador del segundo proyecto, y esto no suele ser una opción
válida al principio al menos, ¿sí? Ya que al patrocinador se recurre cuando el proyecto está en serio peligro, ¿sí? O asegurar que todos los interesados del proyecto estén de acuerdo con el alcance. Esto es algo que eventualmente habría que hacer independientemente de lo que plantea la pregunta, ¿sí? Con lo cual, algunas consideraciones para responder esta pregunta. No cambia nada si dice que el proyecto es de magnitud o no. Por lo menos en esta pregunta no nos orienta a alguna respuesta particular. Leer despacio la pregunta buscando cuál es el meollo, cuál es el core de la cuestión que se nos plantea, ¿sí? Leer hasta el final toda la pregunta, una vez por el apuro, dice, bueno, ya más o menos entendí la idea, ¿sí? Y hay algunas consideraciones generales que uno tiene que tener como un seteo mental al momento de encarar una pregunta. Por ejemplo, una de estas consideraciones que hay que tener es que la empresa posee una PMO. Primero, que estamos viendo el proyecto desde el punto de vista del cliente, ¿sí? Cosa que en esta pregunta no modifica nada en particular. Pero segundo, que la empresa ya posee una PMO, salvo que diga lo contrario, obviamente. O algunas consideraciones generales como que en la empresa el gerente de proyecto tiene tiempo y hace gestión de riesgos. Disculpen por la tos. Estas son cosas que al momento de encarar las opciones hay que considerar como que están dadas, ¿sí? Si el enunciado no dice lo contrario, hay una PMO en la empresa, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener presente cuáles son las funciones de la PMO. Entonces, en esta situación planteada, la respuesta correcta sería justamente recurrir a esa entidad dentro de la organización para que nos brinde la información histórica o el conocimiento de ese proyecto anterior. Con lo cual, si hay una PMO, la PMO lo que tiene que hacer es justamente eso, tiene que brindarle información al respecto. ¿Correcto? Pregunta 2. Les doy un segundo para que la lean. Un segundo, por favor. ¿Cuándo se lleva a cabo el proceso validar el alcance o validación de alcance? ¿Sí? Al final del proyecto, al principio del proyecto, fíjense que si bien plantea una situación, lo que hay atrás de la situación es un concepto, ¿sí? ¿A qué se refiere con validación de alcance? Es lo que se hace en monitoreo y control y es la aceptación formal de los entregables. El proyecto va generando entregables tanto del producto como del proyecto y esos entregables deben ser aceptados formalmente. Con lo cual, ¿cuándo hacemos la validación de alcance? Lo que a veces se suele confundir es validación con control, ¿sí? La validación es la formalización de la aceptación, ¿sí? En tanto que el control es monitorear el estado del alcance. El control del alcance se hace revisando los entregables. Muchas veces se producen de manera conjunta o primero se revisa el control del alcance y si el control da bien, entonces ahí sí se procede a la validación del alcance. Con estos conceptos en mente,
no se puede hacer al final del proyecto. Perdón, sí se puede hacer al final del proyecto, pero no solamente al final del proyecto. Y acá es donde hay otro criterio para contestar preguntas. ¿Se hace al final del proyecto? Sí, pero la opción C indica al final de cada fase del proyecto, lo cual es también correcto y aún más abarcativo que la opción A. Si hay dos respuestas correctas, la que hay que elegir es la que sea más completa, ¿sí? Más abarcativa, como por ejemplo en este caso la opción C, ¿sí? O sea, al final de cada fase incluye el final del proyecto. Entonces la respuesta 2 es la C de casa. Algo que hay que prestar atención cuando uno lee la redacción de las preguntas es si aparece algún término como por ejemplo excepto, ¿sí? Todos los procesos que siguen forman parte del grupo de procesos de ejecución, excepto, o sea, cuál de estos no forma parte del grupo de procesos de ejecución, ¿sí? La estimación de la duración de actividades es típicamente un proceso de planificación, con lo cual pareciera que es esa. Disculpen. El desarrollo del equipo de proyecto, efectuar las adquisiciones y gestionar la participación de los interesados, típicamente son procesos de ejecución. Y algo que recomendamos hacer es, uno de los trucos para rendir el examen de certificación, para quien les resulta útil, es entender bien el flujo de cómo se producen los procesos dentro del PEMCO, ¿sí? Estos procesos en general solemos verlos como nombres y los estudiamos por área de conocimiento, pero van teniendo una correlación, un secuenciamiento lógico, ¿sí? Incluso como truco, a veces uno puede hacer lo que se llama un vuelco de memoria, aprender los procesos y escribirlos en una de las hojas que se le entregan al participante cuando va a rendir el examen. Entonces, cuando uno va viendo ordenados los procesos en la hoja que uno mismo escribe, a veces eso brinda cierta confianza, cierta sensación de control sobre el conocimiento, ¿sí? Puntualmente acá lo que hay que tener en cuenta es la palabra excepto, entonces justamente la opción A es la correcta, ¿sí? Porque todos los otros procesos son claramente procesos de ejecución. En la pregunta 4 tenemos actividades del camino crítico, que en este caso son las actividades A, B y D, que tienen que ser llevadas a cabo en la secuencia indicada, o sea, primero la A, después la B y después la D. La C es paralela a ese camino crítico, ¿sí? Y lo que pregunta es cuál es el costo del proyecto luego de lograr la reducción al menor tiempo posible por una técnica que se llama intensificación de actividad. El crashing, ¿sí? O intensificación de actividades, justamente lo que hace es permitirnos poner más recursos sobre una actividad sin cambiar su alcance para disminuir su tiempo de ejecución. Partimos de un costo inicial de 69.000 pesos.
¿Sobre qué tareas voy a aplicar intensificación o crashing? Solamente sobre las tareas que componen el camino crítico, o en primera instancia sobre las tareas del camino crítico. Con lo cual, ¿cuál va a ser el costo del proyecto una vez aplicado el crashing sobre las tareas que corresponden? Estas son las opciones, pero si ustedes se fijan, lo que hacemos como aplicación del crashing, ¿sí?, es tomar en principio las tareas del camino crítico, en este caso las tareas A, B y D, que tienen una duración total de 12 semanas, ¿sí? La tarea C, como corre en paralelo, tiene una duración de 5 y una holgura, por lo tanto, de 12, ¿sí?, porque es el tiempo que puede demorarse sin impactar la fecha de fin del proyecto. Y por otro lado, partiendo de 69.000 pesos, lo que hacemos es aplicar la intensificación dentro de lo que se permita, pasando por ejemplo la actividad A de 4 semanas a 2 semanas. En este caso, el enunciado brinda el costo por semana. Si no me lo brindara, lo debería calcular a partir de este otro dato, ¿sí? Si no me dijera esta columna que está en amarillo, debería obtener el costo de compresión por semana. Entonces, por periodo de tiempo, la actividad A cuesta 500 pesos, la actividad B 2.000 pesos y la actividad D 1.000 pesos. ¿Cuál es el orden de compresión? Empiezo por la actividad A, que es la más barata, sale 500 pesos. Después la actividad D, que cuesta 1.000 pesos. Y después la B, que cuesta 2.000 pesos. ¿Por qué no comprimo también la actividad C? Justamente porque tiene holgura, porque tiene un margen para fluctuar, y eso es lo que llamamos holgura. Entonces, después de haber aplicado la intensificación sobre estas tres tareas, al costo original del proyecto de 69.000 pesos, lo que me cuesta aplicar crashing sobre las otras actividades es 5.000 pesos. 2 semanas a 1.000, 2 semanas a 2.000 y otras aquí. Con lo cual 5.000 pesos más 69.000 pesos, 74.000 de costo final, sin considerar el costo de la que es paralela y no crítica, que en este caso es C. Pregunta 5. Fíjense cómo también el examen nos lleva de una situación de cálculo a una situación de consideración de estructuras o de habilidades blandas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿en qué estructura es mayor el control del director del proyecto sobre el presupuesto? Sobre todos los aspectos del proyecto, la autoridad del director del proyecto es mayor en la estructura orientada a proyectos, ¿sí? No solo sobre el presupuesto. Cuando se habla de autoridad o de tipos de estructuras organizacionales, como son la funcional, la matricial y la orientada a proyectos, lo que se está hablando de una diferencia clave es no de la cantidad de gente, no del tipo de proyecto, sino del grado de autoridad que tiene el PM o el Project Manager versus el gerente funcional.
¿sí? En la funcional, el director de proyectos casi no tiene autoridad, en tanto que en la matricial, ya sea débil o balanceada, empieza a equilibrarse de alguna forma el, eh, la autoridad, ¿sí? Y este es otro truco al momento de leer las respuestas. Si no indica algo diferente, hay que asumir que estamos en una estructura matricial, ¿sí? Si la pregunta no da alguna pista sobre el tipo de estructura en la que se desarrolla el proyecto, tenemos que asumir que la estructura es matricial, ¿sí? En este punto, exactamente lo que está preguntando es sobre qué tipo de estructura el director de proyecto tiene más autoridad sobre el presupuesto, y es claramente la orientada a proyecto. Fíjense que acá volvemos con un tema de las llamadas habilidades blandas, ¿sí? El manejo adecuado y oportuno de los conflictos, involucrando y comprometiendo a los participantes del proyecto, es que mejoran notablemente las comunicaciones dentro del proyecto, que los conflictos bien resueltos no se repiten más, que el director de proyecto gana en poder de recompensa, o que el sponsor afirma su autoridad en el proyecto, ¿sí? Un enfoque novedoso de los conflictos es que en sí mismos los conflictos son una parte inherente de los proyectos, no son ni buenos ni malos, ¿sí? Y que surgen como parte de la dinámica diaria de los proyectos, ¿sí? Entonces, los conflictos resueltos de alguna forma mejoran la comunicación dentro del proyecto. ¿Podría haber sido otras cosas? Los conflictos bien resueltos no se repiten nunca más, esto no es cierto, ¿sí? La C, que el director del proyecto gana en poder de recompensa, puede ser, pero no en poder de recompensa, sino eventualmente ganaría en poder de experto, ¿sí? Diferentes clasificaciones del poder. Pero el sponsor no necesariamente entre en los conflictos que se producen dentro del equipo de proyecto, ¿sí? En la pregunta 7, cerramos el proyecto, se termina, ¿sí? Y solo una parte de la reserva de contingencia de costos se usó durante el proyecto. Si esto pasa, o sea, tengo que ponerme en el escenario mental de que esto sucede, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? ¿Sí? ¿El exceso de reserva para contingencia de costo hay que reintegrárselo al cliente? No necesariamente, ¿sí? Y veamos esta gráfica. Fíjense que la reserva de contingencia forma parte del precio de venta que se le pasa al cliente. Aquí estamos parados desde el punto de vista del contratista, desde el punto de vista del proveedor. ¿Cómo se forma el precio de venta del proyecto? Además de los costos de los paquetes de trabajo, aunque en nuestra empresa no se haga, también hay una reserva de contingencia, ¿sí? Que sumado al beneficio da como resultado el precio de venta. Si la reserva de contingencia termina siendo menor, ¿sí? El precio de venta no se cambia, pero no se lo tenemos que devolver al cliente. El resultado final del proyecto será superior al beneficio estimado. Y esto puede surgir por varias cosas. Una de ellas quizás porque gestionamos mejor los riesgos de lo que pensamos en un principio, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es que el beneficio real del proyecto va a ser superior al beneficio estimado.
Pasamos a la 8. Método del camino crítico o CPM. ¿Sí? Tenemos 3 caminos críticos. El camino crítico paralelos 1, 2 y 3 con diferentes holguras. El primero tiene 5 días de holgura, el segundo 0, con lo cual este es el camino crítico y estos, el 1 y el 3, son otros caminos no críticos. Y le dicen que durante la ejecución del proyecto aparecen problemas que generan una demora de 2 días en el camino 3. O sea, consume parte de los 3 días de holgura. Y es muy probable que se pierda un día más en ese camino. Si eso último llega a confirmarse, o sea, si hacemos el análisis y dicen no, realmente se perdieron esos 2 días y el día adicional, y el cliente pide adelantar el proyecto, ¿qué habría que hacer? Fíjense que conceptualmente el camino 1 tiene 5 días de holgura, el camino 2 directamente no tiene holgura, ¿sí? Y el camino 3 tiene 3 días de holgura. Con lo cual, si esta holgura se pierde por retrasos en el camino 3, si esta holgura se pierde, el camino crítico del proyecto ya deja de ser uno solo, que era el número 2 original, y pasa a ser el número 2 y 3. Con lo cual, si se producen esas demoras, si el cliente pide adelantar el proyecto, tengo que adelantar ambos caminos porque el impacto en el plazo de las demoras del camino 2 y 3 hicieron que ambos caminos se conviertan en críticos. Con lo cual la 8, la respuesta es B. Antes de continuar con la 9 les quería consultar si hasta aquí queda claro, si se va entendiendo. Entonces, hasta aquí el primer tercio de las 24 preguntas. Ahora, volvemos a un tema de costos, y esto es algo muy típico en el examen, ir y venir entre temas. Justamente hay que ver cómo encarar este salto entre diversos temas. Lo que proponemos, y a algunos les resulta, es que se encaren por bloques, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cálculo, por ejemplo, al principio o al final, etcétera, etcétera. Esos son algunos trucos como para encarar también el examen. En la estimación de costos, ¿cuándo se produce la estimación de costos del proyecto? Entonces, durante la iniciación, durante la ejecución, durante la planificación, la estimación de costos conceptualmente es algo obviamente de gestión de costos, pero netamente de planificación. Por eso es importante también conceptualizar en qué parte de la grilla de áreas de conocimiento y grupos de procesos nos sitúa cada pregunta, para entender de dónde viene y a dónde va, para ver dónde poner foco, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta 9, la respuesta es la C, forma parte de los procesos de planificación. Supongamos ahora que una vez aplicado el método de estimación de 3 valores, da como resultado que el plazo de ejecución posee un valor medio de 8 semanas y un desvío estándar de 2 semanas. Si el cliente del proyecto exige que el proyecto se complete en 6 semanas, ¿cuál es el riesgo? Y esta es una pregunta conceptual que requiere mezclar varios temas para poder contestar. Cuando tenemos distribuciones de probabilidad que actúan sobre el plazo o sobre el costo, por el teorema central del límite o por el teorema del límite central, lo que tenemos como consecuencia de eso es una campana similar a la campana de Gauss.
Con lo cual, en este tipo de preguntas lo que tenemos que considerar es qué es lo que nos están consultando en términos de cuál es el valor medio, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que nos preguntan? Un sigma hacia un lado, un desvío estándar hacia un lado, un desvío estándar hacia otro. Hay que decodificar la pregunta para llegar a ese concepto. Y una vez que llegamos a eso, preguntarnos qué es lo que nos están consultando. Lo que excede eso, qué probabilidades hay de que sea menor, ¿sí? Entonces, en función a eso, y teniendo en mente justamente estos conceptos de la campana de Gauss, ¿sí? Que el 68% de los valores están contenidos en el valor medio más menos un sigma, ¿sí? Que por lo tanto, si el 68% de los valores de la muestra se encuentran acá, de este otro lado nos queda el 16% y de este otro lado nos queda el otro 16%. Con lo cual, llevando la pregunta a este esquema, fíjense que nos dicen valor medio 8 semanas, desvío estándar 2. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de no cumplir con ese objetivo. Con lo cual, si dicen quiero un objetivo de 6 semanas, ¿sí? El riesgo es la probabilidad de excederme. O sea, acá en el valor medio están las 8 semanas, ¿sí? 6 semanas son 8 semanas menos un sigma. Estoy parado justo acá en las 6 semanas. Y como me plantean el riesgo, tengo que considerar cuál es la probabilidad de no cumplir con esa fecha. No cumplir con esa fecha no implica entregar antes. No cumplir con esa fecha implica qué probabilidades hay de excederme. Las probabilidades de excederme entonces son las que están, en este caso, a la derecha de las 6 semanas. ¿Cuánto suma todo lo que puede estar a la derecha de el valor medio menos un sigma? Y todo este 68% más el 16% que excede a eso. También lo podemos razonar al revés, diciendo es el todo menos la probabilidad de cumplir, que es el 16%. ¿Sí? Entonces, en este caso y en todas las preguntas de este tipo, lo que tengo que pensar y enfocarme es cómo decodifico lo que me están planteando, lo que me están preguntando, y puntualmente de lo que me están preguntando, ¿a dónde apunta? A pensar en lo que se excede, en lo que falta, ¿sí? Entonces, en este caso, 8 menos un sigma, estoy en las 6 semanas, ¿qué es lo que excede a eso? 84%. En la pregunta 11 hay un cambio de alcance aprobado, ¿sí? Y aprueba mayores costos y plazos. En particular, el mencionado cambio producirá una modificación sustancial en el plazo original, por lo que la línea base del cronograma, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que hacer sobre la línea base del cronograma? ¿Incluir un nuevo plazo originado en los cambios aprobados? Y la línea base, hasta ahí sí, pero fíjense que esta otra parte de la pregunta es incorrecta. La línea base original no es eliminada, ¿sí? ¿Mantener inalterable si incluye una anotación? No. Hay que revisionar el nuevo plazo surgido de los cambios, ¿sí? Y la D obviamente es absurda. La línea base del cronograma es la versión aprobada, ¿sí? Del modelo de programación que usemos. Con lo cual, si hay un cambio aprobado, quiere decir que pasó por el comité de control de cambios y se pide que se impacte sobre la línea base del cronograma. Las líneas bases pueden cambiar, lo que no pueden cambiar es sin ningún orden. Volvemos al acta de constitución del
proyecto, que es de lo inicial, y cuando hablamos de factores ambientales, ¿sí? Todos los que siguen son factores ambientales excepto todos los que siguen son factores ambientales, excepto cuáles. ¿Sí? Conceptualmente, los factores ambientales son los que están fuera del alcance o del control del equipo. Pueden ser de la empresa, ¿sí? Puede haber factor ambiental de la empresa. No necesariamente son externos a la empresa, ¿sí? Con lo cual un procedimiento, ¿sí? En este caso es un activo de los procesos de la organización, ¿sí? Pero factores ambientales es la información, perdón, los factores ambientales son las normas, la infraestructura de la organización, las condiciones del mercado, cosas sobre las cuales el equipo de proyecto no puede actuar, pero que restringen sus posibilidades de programación, sus posibilidades de planificación. En cambio, la información histórica y las bases de conocimiento de lecciones aprendidas no son factores ambientales, sino que son lo que se llaman activos de los procesos de la organización. La diferencia principal es que los factores ambientales restringen al equipo de proyecto y el equipo de proyecto no puede modificarlos, en tanto que los activos les ahorran trabajo al equipo de proyecto y el equipo tiene que enriquecer los activos de la empresa o de la organización. En la pregunta 13, ¿cuál de los siguientes tipos de contrato es el más adecuado para actividades de investigación y desarrollo? Con lo cual, si es una actividad de investigación y desarrollo, se quiere preservar las necesidades e intereses no solo del cliente, sino también del proveedor, ¿sí? ¿Cuál es el que distribuye los riesgos de la manera adecuada para ambos? Y el tipo de contrato que está en el medio de la distribución de riesgos, que es justamente el tipo de contrato de tiempos y materiales, ¿sí? El tipo de contrato de tiempos y materiales logra una equitativa disminución de riesgo para ambas partes. Fíjense cómo se puede mezclar dentro de la pregunta un tema de costos con un tema de adquisiciones, ¿sí? A veces cuando rinde el examen ni siquiera es consciente de qué área de conocimiento está contestando, ¿sí? Por eso es importante la base conceptual como esta, en donde decimos cuál es el tipo de distribución de riesgo que hay entre proveedor y comprador. Todo cambio que se aprueba, en dónde se incorpora, en dónde se registra, ¿sí? Algunos pueden ir a la línea base de desempeño de costos, pero todos van a ir al plan de la dirección de proyectos. Este documento general que contiene los planes subsidiarios se ve modificado siempre que hay un cambio de alcance, un cambio de plazo, un cambio de costo. ¿Por qué? Porque se ven modificados los planes subsidiarios que están debajo de él. Usted es director de proyectos de instalación de una central de generación eólica. El cliente del proyecto quiere saber por qué se han asignado horas de planificación durante la fase de ejecución, ¿sí? Lo cual parece ser ya incorrecto. Sin embargo, vimos y vamos considerando, ¿sí?, que no es que se termina la planificación y ya no hay más planificación y solo se ejecuta, ¿sí?, sino que los procesos de ejecución, si bien se producen una vez en el proyecto, pueden ir
produciéndose n veces en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. En las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Entonces, es un concepto anticuado pensar que una vez que terminé con la planificación ya no toco más el plan y solo ejecuto, ¿sí? Y es lo que vemos acá. Por eso, la planificación se lleva a cabo de forma simultánea con la ejecución, no de forma desordenada, ¿sí? Pero no es que termina completamente la planificación y se empieza de lleno la ejecución. Por eso la 15 es la C. La matriz RAM, la matriz de asignación de responsabilidades, que vincula, ¿sí? Que nos permite encontrar la matriz RAM. Justamente lo que hace es vincular personas con actividades y responsabilidades. Si tuviéramos la EDT de un lado y la OBS, la estructura de descomposición de la organización, de otro, podríamos ver intersecciones que terminan siendo las responsabilidades de cada uno, o sea, de cada quien, comparado o asociado con el alcance del proyecto. La matriz RAM sirve tanto para lo que es la planificación de comunicaciones, como también para el seguimiento, ¿sí? Entonces, vincula personas, actividades y responsabilidades. No vincula las personas con la duración, ¿sí? Ni las actividades con los recursos, ni las responsabilidades con los recursos, y mucho menos con fecha de disponibilidad. Vincula alcance, ¿sí? Con recursos. Por eso la 16 es la C. Cuando se habla de grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar de modo de recibir un beneficio, ¿de qué se habla? Y estos son conceptos que se incorporaron en la última versión del PMBOK, aunque en lo que tiene que ver con gestión de riesgos ya estaban desde hace tiempo en la bibliografía. Estos conceptos conviene leerlos, ejemplificarlos en caso que no tengamos claro de qué se trata cada uno, ¿sí? Pero justamente la pregunta indicando el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar para obtener un beneficio se refiere al apetito al riesgo, ¿sí? Tolerancia al riesgo es lo que puede soportar, y eso puede estar en función a escala económica, en función a otros indicadores, y el umbral de riesgo es el nivel de incertidumbre o grado de impacto, ¿sí? Qué tan alto o bajo tengo el umbral de riesgo. 17 entonces A. 18. El ingeniero experto en pruebas afirma que una actividad de testeo se llevó a cabo en otro proyecto y que es similar a la que usted quiere realizar. Se llevó a cabo en otro proyecto y es similar, ¿sí? Y tuvo una duración de 15 minutos. Usted toma esto, con lo cual está estimando de alguna forma en función a lo que dijo este colega. Dijo, esto es parecido a algo que yo hice, ¿sí? Acá, como método, estos son los 3 métodos de estimación que hay, tanto para plazo como para costo. ¿Por qué acá podríamos orientarnos por un método por analogía? Porque lo dice alguien que sabe, y sobre todo, porque me está diciendo que es similar a lo que vamos a usar en nuestro proyecto.
no me está planteando un P por Q, un precio por cantidad o datos históricos que me permitan inferir que es paramétrico, y tampoco me está diciendo que hizo un análisis detallado como para pensar que esto es una estimación de ingeniería. Entonces, como es parecido a otra cosa que se hizo, ahí decimos que la estimación usada es la análoga u orden de magnitud. Por eso la respuesta 18 es la A. Vamos pasando de un concepto a otro, bien como es el examen, y acá estamos en un tema de calidad, ¿sí? En la gestión de calidad actual, ¿sí?, que complementa la dirección de proyectos, ambas reconocen la importancia de todos los factores que siguen excepto. ¿Qué es lo que coincide en calidad y en gestión de proyectos? ¿Sí? Fíjense que hay que tomarse un tiempo para leer cada opción, ¿sí? Y esto es lo que recomendamos, que cada uno vaya tomándose el tiempo para eso, ¿sí?, dentro de los 72 segundos de cada pregunta, aunque hay algunas que uno puede leer y responder mucho más rápido. Pero, ¿en qué coincide la gestión de calidad y la dirección de proyectos? En que la dirección tiene una responsabilidad, que la organización también es responsable, que hay mayor énfasis en la prevención y en la planificación que en el control. Fíjense que eso es algo que fue cambiando la gestión de calidad justamente, ¿sí? Con lo cual, en qué no coinciden o que no es propio ni de gestión de calidad ni de gestión de proyectos, justamente más énfasis en control que en planificación. Eso no es propio ni de gestión de proyectos ni de gestión de calidad. Preguntas de valor ganado, ¿sí? Situación en costo y plazo. Total presupuestado, 320.000 pesos. Valor a la fecha, Planet Value, 126.000 pesos. Valor ganado, Earn Value, lo realmente hecho, 120.000 pesos. Y Actual Cost, 130.000 pesos. Recuerden que el estado de costo se mide entre EB y AC, y el estado de plazo se mide entre EB y PB, ¿sí? Entonces, con esta consideración, ¿cuál de las siguientes es correcta? ¿Sí? Podemos obtener la variación de costo, el cost variance, ¿sí?, para estos elementos. Fíjense que comparamos EB con AC, como decía antes, ¿sí?, con lo cual da una variación de costo de menos 10.000. Quiere decir que cuesta más de lo que se hizo. Quiere decir que el AC es mayor que el EB. Y a su vez, en plazo, tenemos un schedule variance, una variación de cronograma, en este caso de menos 6.000. O sea, que lo que se tendría que haber hecho el PB, el Planet Value, es mayor que lo que se hizo, el Earn Value, ¿sí? 120.000 menos 126.000 menos 6.000. Con lo cual, ¿cómo estamos en plazo? Mal. ¿Cómo estamos en costo? Mal. Por encima del presupuesto. Yéndonos de costo. En las dos dimensiones el proyecto está mal. Esto tiene muchas formas de plantearse las opciones de respuesta, ¿sí? Puede ser que nos den números, puede ser que nos den valores, puede ser que conceptualmente, incluso en la pregunta, planteen no con números,
sino diciendo que uno es mayor que otro, ¿sí? Y acá también hay muchas opciones de cómo plantear las respuestas. Entonces, lo que es importante es entender lo que decíamos antes en cuanto a que la performance de costo se mide EB versus AC y la performance de plazo se mide EB versus PB. Como es el método de valor ganado, la regla mnemotécnica es que siempre se pivotea sobre este elemento. Esto es un repaso muy rápido de preguntas posibles, con lo cual acá hay muchas otras opciones sobre valor ganado. La comunicación efectiva es vital para el éxito del proyecto. Cambios de alcance, restricciones de hipótesis, ¿sí? Y cuando hay barreras de comunicación, ¿qué puede ser que se produzcan? ¿Sí? ¿Qué puede ser que se produzca? ¿Una reducción en conflictos? No, si hay más barreras de comunicación. Un aumento de las hostilidades puede ser, pero hostilidades suena un poco fuerte, pero puede llegar a ser. Un incremento de los conflictos, bueno, esta es más correcta que la B. Cambios sustanciales en la productividad, no necesariamente, ¿sí? Las barreras de comunicación lo que hacen es aumentar los conflictos, aunque no necesariamente se llegue a hostilidades dentro del equipo de proyecto. 21 entonces C de casa. La 22. Si vamos al área de conocimiento de riesgos, cuando hablamos de evitar el riesgo, ¿qué no tiene que ver con evitar el riesgo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de evitar el riesgo? ¿Sí? Aislar los objetivos del impacto, no cotizar en licitaciones, adoptar procesos menos complejos, aclarar los requisitos, obtener toda la información necesaria. Fíjense que cuando hablamos de evitar riesgos, decimos o que el riesgo no se produzca o su impacto sea cero. En cambio, mitigar el riesgo es bajar algunas de las dos dimensiones típicas de análisis de riesgo como son probabilidad e impacto. La transferencia es dárselo a otra persona o área, dárselo a un tercero del proyecto, y aceptar los riesgos es espero que es lo que pasa, lo cual a veces es la respuesta luego de implementar alguna de las otras tres respuestas al riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuál no se corresponde con evitar los riesgos? Aislar los objetivos del impacto, eso sí es evitar. No cotizar, si yo no cotizo, ya evito todos los riesgos eso. Es cierto, pago un costo por no participar en el proyecto, pero desde el punto de vista de evitar el riesgo, estoy evitándolo, ¿sí? Aclarar los requisitos y obtener toda la información necesaria, mejorar la comunicación, adquirir experiencias en etapas tempranas, eso evita riesgos vinculados de empezar a hacer sin saber, ¿sí? Con Jorge Gatze frecuentemente comentamos que gestionar riesgos en etapas tempranas en un proyecto implica pasar de no saber a saber. Y es cierto, la gestión de riesgos tiene costos, ¿sí? Pero obviamente lo que uno asume es que el grado de la exposición a los riesgos en etapas tempranas va a ser peor que bajar en cierta forma la incertidumbre al principio. Con lo cual, ¿qué no se corresponde con evitar? Adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor aceptable. ¿Eso qué tipo de respuesta es? No es evitar, sino que eso es mitigar, ¿sí? Bajar probabilidad, bajar impactos o bajar
ambas dimensiones. La penúltima de las 24 que íbamos a ver esta tarde, esta noche. El gerente general firma el Project Charter, firma el acta de constitución del proyecto, ¿sí? Con lo cual se lo nombra gerente de proyectos, ¿sí? Además, como primera tarea le pide que distribuya y haga conocer el acta a los demás gerentes de las áreas funcionales. Todas estas tareas corresponden al dominio de desempeño de ¿qué? Fíjense que estamos, cuando firmamos el acta de constitución, estamos en una etapa temprana, ¿sí? Tiene que ver con dominios, y queríamos traerlo con Jorge acá porque esto es una de las modificaciones que se introdujeron en enero del 2016, y si bien los dominios de práctica no cambiaron, ¿sí? Se incluyeron lo que se llaman tareas dentro de estos dominios. Un segundo, por favor. Acá incluso dejamos anotado el nombre del documento que pueden consultar, ¿sí? Que viene bien incluso como un checkpoint, ¿sí? Porque en este documento se han incluido tareas dentro de los dominios, ¿sí? Lo que llamamos grupos de procesos son dominios, ¿sí? Y dentro de la revisión del PMP Examination Content Outline, lo que se hizo fue agregar tareas. Insisto, no cambiaron los procesos, no cambiaron entradas y salidas, pero sí tareas dentro de los dominios. Y esto es algo que de cara a preparar la certificación hay que tener visto, y con algunas cosas que también vamos comentando en el curso. Y la última de la que íbamos a ver durante esta tarde. Nos pasamos un poquito de las 9, pero creo que venía bien tomarse al menos unos segundos para algunas preguntas en particular. En la 24, ¿a qué dominio, de vuelta al concepto, corresponden los conocimientos y habilidades relacionados con las técnicas de coaching, mentoring, formación y motivación? Esto que tanto se habla de las habilidades blandas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de esto, ¿en qué dominio lo necesito particularmente? Y esto es algo que justamente tiene que ver con todos los dominios, ¿sí? Son los conocimientos y habilidades que se llaman multidominio o cross de todos los dominios. O sea, estas consideraciones las necesita el gerente de proyecto para navegar a lo largo de todo el proyecto, ya sea en planificación, en cierre, etcétera, etcétera. Este fue un repaso muy somero de 24 preguntas, en donde justamente lo que intentamos hacer fue replicar el formato que tiene justamente este próximo curso que vamos a dictar en conjunto con CBPRO. Si me permiten, voy a tomarme sencillamente 3-4 minutos para contarles de qué se trata esto, que es justamente algo muy parecido a lo que vinimos haciendo, en donde lo que buscamos es, durante este curso, una preparación intensiva para quienes estén interesados en la certificación KPM o PMP que administra el PMI. En conjunto, entre CBPRO, crear valor en procesos y proyectos, que es REP, o sea, proveedor de educación registrado del PMI, e Impala-Risk, con quienes dictamos en conjunto el curso. El curso se trata justamente de, en modalidad presencial en Buenos Aires y en directo, como estamos haciendo ahora vía web, ir repasando una serie de preguntas a lo largo de las cuales el participante nunca pierde una
clase, porque justamente las clases quedan grabadas y quedan a disposición para repasar algún concepto, alguna duda. Este es el cronograma inicial del curso que comienza el 5 de septiembre y el método de dictado trata justamente de ir por semana dictando un área de conocimiento. El dictado no es ver conceptos desde cero y explicarlos, porque se asume que el participante ya tiene algún curso y conocimiento y proceso de autoestudio de cada una de las áreas de conocimiento. En base a eso, cada clase de 3 horas se compone de una parte de rendir 50 preguntas por área de conocimiento, por ejemplo 50 preguntas de alcance, ¿sí? Y después ir revisando una a una las respuestas a ver por qué cada opción es correcta, por qué es incorrecta, etcétera. Comunicaciones e interesados se ve de manera conjunta y después de las 9 sesiones donde semana a semana se va viendo un área de conocimiento, se hace un examen con 200 preguntas diferentes a todas estas que se vieron, en donde lo que les proponemos a los participantes es que justamente se toman el tiempo para rendir durante 4 horas ese examen y después hacemos una revisión final. Esa es la dinámica del curso, en donde cuando se revisan las preguntas y las respuestas sí se hace un repaso de conceptos, pero los conceptos no se ven desde cero. Todas las clases quedan grabadas y brindamos asesoramiento para el proceso de inscripción ante el BMI, que es bastante largo. Se entrega un Excel, una planilla para esquematizar la experiencia, que esto suele llevar bastante tiempo hacerlo, entonces ahí brindamos algunos secretos para hacerlo un poco más rápido. Y tips para rendir el examen, forma de encarar las preguntas, etcétera, etcétera. Como el PMI pide un certificado de al menos 35 horas de capacitación formal para presentarse al examen PMP, por ejemplo, cursar esto brinda esas horas de capacitación formal, ¿sí? Porque son justo 35 horas, de forma de que no tengan que buscar certificados de cursos anteriores y puedan ir directamente a rendir. En caso que sean auditados, los acompañamos también durante el proceso de auditoría. Este primer semestre tuvimos algunos participantes del curso que no solo fueron auditados, sino que habían cometido errores al momento de la carga de la postulación y les fuimos indicando cómo contactarse con el PMI, cómo ir haciendo el seguimiento de sus inscripciones. Con lo cual, un examen de 50 preguntas por área de conocimiento por semana, un examen final de 200 preguntas al final, ¿sí? Tips, aspectos claves a tener en cuenta, con lo cual, después de las 200 finales, tendrán a disposición más de 650 preguntas, porque además brindamos material adicional e incluso explicaciones de conceptos adicionales, como por ejemplo Herbalio, con un video de más de 1 hora para repasar conceptos que quizás nos quedaron olvidados. Hasta aquí comentarles justamente el próximo curso y acompañarlos con estas 24 preguntas que esperamos que haya sido útil que hayan repasado. Desde ya, estos son nuestros mails de contacto. Les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo para participar de este webinar. Van a recibir el link con la grabación del mismo en caso de que quieran repasar alguna pregunta, alguna
cuestión que les haya quedado colgada. Este es mi mail. Cualquier cosa estoy también a disposición. Y recibirán también el material en PDF con todos los slides que estuvimos viendo hoy. Así que desde ya agradecerles de vuelta la participación, pedirles disculpas por la tos que ha sido muy molesta, que espero no los haya distraído, y desde ya cualquier consulta a disposición, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias entonces, Laura. Buenas noches. Muchas gracias, Oscar. Las buenas noches. Dejamos aquí entonces la grabación y quien quiera seguimos con alguna pregunta o tema vía chat. Buenas noches.